Ok, ¿dónde están los niños? Hoy hay muchos niños porque ya yo los vi junticos. Amén. Bueno, vamos a orar por ustedes para que puedan salir a sus clases y también las maestras los puedan acompañar. Gracias, Padre amado, por esta cantidad de niños que tú le has otorgado a esta iglesia. Señor, nos gozamos con los múltiples dones que estamos viendo manifestarse en ellos, mi Dios. Y te doy gracias porque están siendo entrenados, capacitados, instruidos, Señor, desde temprana edad en tu palabra. Y eso es un tremendo tesoro, una riqueza invaluable, Padre, para ellos y para la iglesia como tal. Señor, gracias, bendícelos. Permite que ningún mal, Señor, pueda tocar a estos niños, Padre, y que ahora pueda glorificarse tu nombre en ellos y en sus maestras. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces el título de lo que voy a enseñar hoy es Misericordia quiero y no sacrificio. Cuando en la palabra encontramos una frase que se repite 3 veces, porque en 3 pasajes de la palabra en contextos diferentes aparece esta solicitud de parte de Dios hacia nosotros, cuando eso ocurre debemos prestar atención, porque es algo que tiene importancia. 3 veces Dios nos está hablando de esto y vamos a estudiar los diferentes contextos en que se dio esta frase y para entender qué ocurre, qué pasa, qué consecuencias tiene no aplicar esto que Dios pide y cómo solventar el problema para que podamos hacer las cosas correctamente. Nosotros desde que Adán y Eva cometieron esa tremenda equivocación, o llamémosle pecado, porque fue un pecado lo que sucedió en el jardín del Edén. Desde que eso ocurrió, el ser humano quedó con una tendencia a querer establecer sus propios términos para su salvación y para tener una relación con Dios. Teníamos una comunión perfecta con Dios, estábamos enfocados en Dios. Cuando eso se cortó, nos volvimos a nosotros mismos, surgió el egoísmo, surgió el yoísmo, surgió el deseo de ser yo el que controle, el que actúe, el que determine los términos en la forma en que me voy a estar relacionar con Dios. Lo vemos, por ejemplo, en el momento en que ellos pecaron, no acudieron a Dios en busca de ayuda. Cortaron hojas de higuera y trataron de cubrir su problema, su pecado, ineficientemente, obviamente. Dios los confronta y luego Dios los cubre con una piel de un animal, que dice ahí la palabra, lo cubrió con una piel de un animal. Y de esta manera ellos pudieron sentirse mejor cubiertos y a su vez ver un elemento simbólico desde el inicio que nos hablaba de Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La primera cosa que murió físicamente en el jardín del Edén fue un animal que sustituyó o que ayudó a cubrir al ser humano. Pero nosotros tendemos a querer tener el control, la guía de nuestra vida, la independencia absoluta. Por eso nos encontramos gente en la calle que nos dicen, yo creo en Dios a mi manera. O tienen ideas o conceptos o prácticas, siempre lo digo, las religiones en general son las formas en que el hombre se crea a sí mismo un camino para Dios, pero Dios te dice, yo establezco las reglas de tu salvación, yo las determino, yo te dirijo, yo soy quien te dice el camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, a veces es difícil para algunas personas comprender la salvación que Dios nos ha propuesto porque no tiene una preponderancia o un mérito de parte del ser humano.
lo que la Biblia nos enseña es: cree en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Arrepiéntete y cree para ser salvo. Allí no hay mucho que podamos presumir de cómo volvemos nuevamente a nuestra relación con Dios, porque realmente quien hizo todo para que pudiéramos estar nuevamente en comunión con Él, realmente fue Jesucristo, que dio su vida en sustitución a nuestros pecados, o como redención, como una forma de limpiar nuestros pecados para que volviéramos a tener buenos términos con Dios. Entonces, como esto está pegado en nuestra, vamos a decir, en lo que somos, como seres humanos caídos, tendemos a manifestar esto, y Dios nos alerta, nos muestra: no quiero sacrificios, quiero misericordia. Pero este tipo de formas de manifestar la relación con Dios, en realidad es la antítesis de lo que es una verdadera relación con Dios. Es el disfraz fraudulento de cómo nos vestimos para aparentar que tenemos una correcta relación con Dios y una supuesta santidad. Y a veces es más fácil decirle a un pecador con un prontuario bien grande que se arrepienta, que una persona que está agarrada a este sistema religioso que se creó para sí mismo, en donde él está constantemente recreando méritos o alguna forma en que pueda yo casi que comprar mi salvación por lo buena que soy. Pero eso descartado. ¿Por qué quiero hablar de esto hoy? Porque como es una tendencia que tenemos interna a tratar de desplazar a Dios y de alguna manera volver nosotros a tomar el control y a establecer los términos y todo eso, las iglesias se pueden enfermar por causa de esta situación. Y esa enfermedad puede ser tan brutal que la mayoría de las sectas que luego escuchamos que tienen problemas de justicia y que hacen cosas sumamente grotescas y horribles, realmente están en esta forma de relacionarse con Dios. Están en esta forma en donde se centra en el hombre, se centra en mis actos y en lo que yo determino mi relación con Dios. Entonces, nosotros como iglesia queremos que muchas personas vengan a nosotros, ¿verdad? Y encuentren una iglesia saludable, una iglesia donde nosotros podamos mostrarles la verdadera relación con Dios, donde se manifieste una dinámica sana de crecimiento fundamentado en lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo, y en lo que los más creciditos podemos manifestar de ejemplo y de testimonio para que esas personas también puedan imitar lo que ven en nosotros. Y entonces es importante tener identificado este tipo de problema porque es muy sutil y se puede presentar en cualquiera de nosotros y de alguna manera permear y dañar. Por supuesto, Dios nos libra de caer en algo como lo que han caído muchas sectas religiosas que, Dios mío, se alejan tanto de lo que es santo que uno dice, ¿cómo pudieron comenzar pensando que estaban haciendo algo bueno? Entonces quiero leer el primer pasaje y vamos a ir sacando de allí lo que trae el no ponernos en términos de lo que Dios quiere para nosotros, y lo voy a ir desglosando para luego también explicar cómo contrarrestarlo. El primer pasaje está en Oseas 6, 4, 6 y dice:
¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Cuando Dios hablaba de Efraín y de Judá, estaba hablando de las tribus del norte, después de que Israel se dividió en dos reinos. Las tribus del norte se llamaban o se identificaban muchas veces con el nombre de Efraín, y a las tribus del sur, las dos del sur, con el nombre de Judá. Entonces le está diciendo en realidad a todo Israel, le está haciendo la pregunta: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Nosotros necesitamos que el amor de Dios nos empape el corazón, que la sensibilidad de Dios hacia el prójimo esté presente constantemente, que haya piedad en nuestras vidas para manifestarla a los otros. A veces pareciera que nos interesa la vida espiritual del otro, pero en realidad algunas personas invierten espiritualmente en otros más para sacar ventaja que por el propio crecimiento que se quiere hacia esa persona. Porque cuando no hay verdaderos motivos sanos, aunque usted haga algo correcto, puede haber una mala consecuencia de eso. Entonces, el punto que estamos viendo aquí, que se desarrolla cuando nosotros no entendemos lo que Dios nos está diciendo y empezamos a establecer nuestro sistema religioso como la forma de relacionarnos con Dios a través de nuestro mérito, a través de los sacrificios, a través de las buenas obras, a través de lo que yo puedo hacer para llegar a Dios. Entonces crece en mí la insensibilidad. Es decir, la antítesis de lo que debería ser la misericordia, guiada por el Espíritu, porque es que no la generamos, viene del Espíritu de Dios, y por eso es tan importante una sana relación con Dios, es la insensibilidad. Entonces esa es una de las consecuencias que ocurren cuando nosotros estamos en esta forma de relacionarnos con Dios, en donde no hemos entendido la gracia, donde no hemos entendido que el Señor revistió nuestro pecado con el sacrificio de Cristo, y en donde no hemos entendido que es viviendo en el Espíritu que haremos morir las obras de la carne y que manifestaremos ese fruto del Espíritu, que en primer lugar es el amor. Quiero dar un testimonio, o más bien confesar un pecado, porque como les expliqué que en realidad todos tenemos esto de una u otra manera y en algún momento lo vamos a manifestar. Quiero contarlo con algo que me pasó para que puedan ver que es muy factible que podamos ser insensibles en algún momento, o podamos creer que estamos agradando a Dios y no hacerlo. Hace muchos años yo era líder de un grupo en Caracas que coordinaba vigilias para la transformación y el avivamiento en Venezuela. Y venían iglesias de todas partes a las vigilias, especialmente de Caracas, por supuesto. Esa vigilia preparamos un refrigerio para los pastores como una deferencia hacia ellos, como una atención de nosotros hacia el pastorado que podía venir a visitarnos en esta vigilia. Y teníamos allí un refrigerio para ellos. No habíamos comenzado aún cuando se acercó alguien y me dijo: vinieron 4 personas, vienen desde el interior y salieron muy temprano, no han comido, no tienen para comprar, aquí no hay tampoco cerca donde comprar, a esa hora mucho menos. ¿Podemos darles algo? Y yo inmediatamente, mi mente cuadrada, yo soy cuadrada muchas veces, si se encuentra con mi cuadrícula, téngame paciencia,
y con amor señálemelo, porque eso es una tendencia que yo tengo y lucho con eso desde siempre. Ha mejorado, pero lucho con eso todavía. Yo en ese momento dije, no, ese refrigerio es para los pastores, vamos a quedar mal con los pastores, no podemos darles nada, no sé. Y la orden era no. Y entonces, claro, mi mentica cuadrada, hay que hacer las cosas de una manera estructurada. Y entonces, cuando llegó la hora del refrigerio, resulta que no habían llegado los pastores, no había ningún pastor. Y yo dije, llamé a la muchacha y le dije, busca rápido a las personas que vinieron sin comer para que coman. No, hermana, se acaban de ir, en lo que llegó el refrigerio se fueron. Y yo lloré bastante por esto, porque yo dije, Dios mío, ¿cómo no confié que tú podías multiplicar esos panes y peces y que alcanzara para todos? ¿Por qué no tuve la sensibilidad de ver que alguien hambriento me estaba pidiendo comida y no se la di? ¿Por qué mi cabecita cuadrada pensó que debía cumplir con un ritual o una forma X de desarrollar una actividad o lo que fuere? Y eso pasa. A veces perdemos o no tenemos la suficiente sensibilidad para actuar con amor, para hacer las cosas correctamente. Y comparto esto porque quiero que se den cuenta que aún los que creemos que pudieran tener un poquito más de crecimiento espiritual porque nos paramos aquí, por ejemplo, nos pasan cosas y todavía estamos en proceso de transformación y madurez y santidad. Todos lo estamos y se los digo a ustedes también porque necesitamos realmente ser una iglesia sana, una iglesia sensible, una iglesia que ame, una iglesia que entienda el momento, que rompa esquemas y paradigmas y que podamos tener el sentir del Espíritu Santo y no resistirnos a eso. Amén. El segundo pasaje donde aparece este llamado de Dios es Mateo 9, 10 al 13, y dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. La antítesis allí de lo que es la misericordia en este contexto es la soberbia. La soberbia de creernos justos, la soberbia de creernos superiores. ¿Y sabe qué? Que me da risa que Jesús les haya dicho, no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Cuando la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, no hay un solo justo en la tierra. Entonces en realidad cuando les dijo, no he venido a llamar a justos sino a pecadores, en realidad no había justos, entonces todos éramos pecadores y todos teníamos que acudir a ese llamado. Pero en la soberbia de los fariseos, ellos creían que eran más justos que esos que estaban allí haciendo cosas bastante, vamos a decir, de las que podemos señalar como pecados abiertos, pero realmente, fíjense que ellos manifestando esa conducta supuestamente religiosa y todo, estaban apartándose más de Dios que ningún otro. Este tipo de persona es el que ve la paja, perdón, es el que ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve la tremenda viga que puede haber en su ojo. Es el tipo de persona que practica el agradecimiento para decirle a Dios gracias porque no soy como los demás pecadores. Entonces, este tipo de personas generalmente sienten que sus superiores no dan la talla.
mi pastor no, me decepciona. Mi líder, yo soy más espiritual que él. Y es el tipo de persona que si no lo ponen en liderazgo, no se va a sujetar porque él es mejor que los demás. Y entonces es el tipo de persona que se pasea de una iglesia a otra, buscando la iglesia perfecta, donde puedan estar a su nivel y no la encuentra. Entonces o se queda sin servir o exige un liderazgo para poder servir. Y eso es muy dañino para una iglesia. Y es dañino para la misma persona. La soberbia lo lleva a este tipo de conductas que ni le permiten a él crecer, ni hacen que la iglesia crezca, porque los dones o todas las cosas que pudiera manifestar el Señor a través de él están coartados. Luego está Mateo 12, 1 al 8. Dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. La tercera manifestación que trae esta conducta, esta práctica religiosa, es el legalismo. Y es en donde estamos tan pendientes de los intríngulis de la letra que nos construimos una conducta estructurada de apariencia de piedad, pero negamos realmente la eficacia de ella. Ahí vemos, por ejemplo, cosas que surgieron en la historia como la Santísima Inquisición, que de santísima no tenía nada, que era una cosa aberrante, horrible, espantosa, supuestamente para que la gente entrara en el orden y la conducta religiosa y moral correcta, pero estaban destruyendo a todo el mundo con esta práctica tan terrible. Podemos entonces justificar conductas de maldad por supuestamente cumplir normas y agradar a Dios, pero nos alejamos totalmente de eso, porque nos olvidamos que nosotros debemos vivir en el Espíritu, en los 9 frutos del Espíritu, y toda conducta que generemos debemos pasarla por ese tamiz, y si se queda atorada, entonces no es de Dios. Voy a contar algo como para que ejemplifiquemos un poco este tipo de conductas. Esto me lo contó una amiga que conocí en otra iglesia. Su mamá, cuando ellos eran niños, ella y sus hermanos, se convierte al Señor en una iglesia de estas bien conservadoras, de estas bien, la verdad que voy a usar la palabra legalista. Y ella vivía en concubinato con el papá de sus hijos, tenían muchos años de unión, tenían varios hijos. Ella se convierte e inmediatamente la iglesia la exhorta y le dice: usted no puede seguir viviendo con ese hombre, tiene que separarse, y porque si no usted no puede participar de la iglesia, usted está en pecado, usted X y Y, ¿no? Entonces la señora se separa de su esposo y empieza el conflicto familiar, los niños empiezan a ver la desintegración del hogar, el padre ya no está, el padre por supuesto se enoja muchísimo por esta intervención tan invasiva, agresiva
tratando la iglesia de hacer lo que el Espíritu Santo debería hacer. Y entonces ella me contó con dolor cómo su papá, por supuesto, sale en parte de sus vidas, ya no viven con él. La economía también empieza a volverse una cosa complicada porque ya no estaban unidos. A la final el papá, hasta esa edad que ella me habló, y ya ella era bastante mayor, tenía 2 hijas pequeñas, no se había convertido, se había unido a otra mujer, y la mamá pues se quedó un poco resentida el resto de su vida también por todo lo que conllevó toda esta situación. Y wow, el dolor de ella era fuerte. Con todo y todo, alabo al Señor porque pudiendo ella también resentir esta acción, quizás guiada por el legalismo, ella no se apartó del Señor y ella era una mujer que amaba al Señor profundamente. Pero sí tenía el dolor en su corazón de haber visto esta forma inadecuada de haber manejado este problema por la premura de que queremos corregirle la vida a los demás, cuando el Espíritu Santo está allí para irnos corrigiendo y para irnos mostrando y para irnos santificando y que las cosas puedan irse adecuando a lo que Dios nos muestra. Esta situación la podemos en algún momento sin querer manifestarla, ¿verdad? Alguna forma equivocada de hacer las cosas, y es importante que siempre estemos con el Señor pidiéndole que nos revele, que nos santifique, que ayudemos a otros también a santificarse. No es que nosotros vamos a acariciar el pecado, no es que nosotros no vamos a señalar alguna cosa que la persona deba corregir, pero debemos dejar también que el Espíritu Santo haga las cosas. La palabra me dice el que hace volver del error de su pecado a un hermano, ha salvado un alma. Sí debemos hacerlo, sí debemos hablar con las personas, pero también usar las formas en que la Biblia nos habla, en que debemos exhortar, edificar y consolar. Entonces, hay que dejar que el Espíritu Santo obre. Uno puede hablar con una persona y mostrarle las cosas, pero es el Señor el que va a hacer los cambios. Es Él el que realmente nos santifica. Y hay cosas que de repente tenemos que pudieran crear más daño, pero como no son tan evidentes, quizás no las señalamos, pero este tipo de conducta o este tipo de estructuras nos hacen golpe a veces a nuestras estructuras religiosas mentales. Ahora, ¿cómo curamos esta enfermedad 3 en 1? Porque quiero decirle que no es que usted va a manifestar uno de estos 3 tipos de resultados, no solamente no es legalismo, soberbia e insensibilidad, es que las 3 cosas vienen en conjunto y dependiendo del contexto donde usted esté, puede manifestarse una de ellas. Entonces, es una enfermedad 3 en 1, no la podemos realmente separar, es un mismo paquete. Si nosotros vemos en el primer pasaje, en Oseas, ya ahí vemos una muestra de cómo subsanar el problema. Y porque cierra, conocimiento de Dios más que holocausto. Una de las formas en que nosotros podemos curarnos de la insensibilidad y de este espíritu, de esta forma religiosa de actuar, es leyendo la palabra y conociendo a Jesús. Jesús es el ejemplo más vivo, más claro, más perfecto de lo que es la misericordia. Si nosotros leemos cómo Jesús actuaba en cada circunstancia que Él enfrentó, nos vamos a dar cuenta exactamente cómo se practica la misericordia. Entonces, cuando el Señor les dice que la piedad de ellos se desvanece,
les da una clave y les dice, conocimiento de Dios, conoce a Dios, métete ahí en la palabra y mira, porque ahí está el ejemplo. Y nosotros debemos aprender por ejemplo y por conocimiento. Entonces allí está todo. Nunca el Señor al que le pidió comida se la negó. Yo me di cuenta después de eso. El otro punto, ¿verdad? El de la soberbia. La palabra nos habla que un corazón contrito y humilde el Señor no desprecia. Nosotros a veces nos creemos la tapa al frasco, a veces tenemos que recordarnos. Yo a veces me digo a mí misma, recuerda Flor que eres más pecadora de lo que crees y tienes más pecado del que puedes recordar. Eso es una verdad. De hecho, hay algo que aprendí haciendo un curso de evangelismo explosivo, en donde dice que nosotros olvidamos el 99% de las cosas desagradables o que hicimos que nos crearon alguna sensación desagradable, no las tenemos perennemente en nuestro recuerdo presente porque nos enfermaríamos mentalmente del impacto de esto sobre nosotros constantemente. Entonces es un mecanismo, vamos a decir, de higiene mental, que usted no recuerde todas las veces que usted ha pecado. Entonces cuando usted crea que es la tapa al frasco y que crea que realmente es más justo que los demás y que es superior a los demás o lo que fuere, o esté tomándose una actitud un poquito orgullosa, dígase a usted mismo, tengo más pecado del que puedo recordar y soy peor de lo que yo creo en este momento. La misericordia de Dios me ha alcanzado y yo debo ver a los demás con la misma misericordia que Dios me vio a mí. Y no olvidarme que todos fuimos pecadores y que no hay justo ni aún uno. Así que un corazón humilde y contrito ayuda a que la soberbia sea desplazada. El otro punto es el legalismo. El legalismo, debemos no ser nosotros los que juzguemos a los otros. La Biblia dice, cuando juzgas al otro, te condenas a ti mismo. Nosotros no estamos para juzgar al otro y determinar su condenación, su grado de pecado, etcétera, etcétera. Eso no es nuestro trabajo. Nosotros podemos ayudar al otro, al que lucha con su pecado, a resolverlo, pero no estamos para condenar. Entonces, acuérdate de no condenar a otros porque te condenas a ti mismo cada vez que haces eso. Y algunas personas podrían decir, pero si yo digo, por ejemplo, yo digo, este es un pedazo de bicho, es un criminal asesino, yo no he matado a nadie, yo no tendría condenación sobre mí misma. Lo que pasa es que la palabra no solamente juzga los actos cometidos, las acciones efectivamente realizadas, sino las intenciones del corazón. Y la Biblia dice que tener rencor o adversión o aborrecer a alguien es equivalente a haberlo matado. Entonces mejor no condene a alguien que mató, porque en el fondo usted en algún momento odió a alguien, aborreció o le deseó algo malo a alguien, y entonces ahí ya está usted condenándose a sí mismo. Entonces, el remedio para no caer en legalismo es no estar buscando el pecado de los demás, busque el suyo, trate de corregirlo, pídale al Espíritu Santo que trabaje con usted, no esté como la Santísima Inquisición buscando pecados. Repito, no es que vamos a estar permitiendo que el pecado evidente, ¿verdad?, de alguien que está luchando con el pecado lo sobemos, no. Pero no nos corresponde a todos tampoco lidiar con eso. Hay que dejar que una persona madura
pueda ayudar a esa persona que está peleando con ese pecado. Pero nosotros, mejor, revisémonos a nosotros mismos, busquemos la ayuda del Espíritu Santo para mejorar lo mío y no estar buscando el pecado de los demás, porque en lo que yo estoy condenando a otros, me condeno a mí mismo. Entonces, con esto quiero dejar esta reflexión en nosotros como iglesia, que seamos una iglesia en donde seamos misericordiosos, una iglesia con amor, una iglesia que pueda anular esta enfermedad 3 en 1 en medio nuestro, y que el Señor pueda decirnos que somos una iglesia que a Él le agrada, una iglesia en donde su amor no se ha enfriado, donde estamos en el primer amor para con Él y para con los demás, y que podamos entender que el que venga por esa puerta necesita ayuda, que necesita una iglesia que pueda sanar, no una iglesia que condene, no una iglesia que demuestre poca sensibilidad, no una iglesia en donde veamos a los demás como inferiores. Todos delante de Dios somos iguales, Él no hace acepción de personas. Debemos tratarnos a todos con respeto y con buen trato. Yo entiendo que hay personas que por el trabajo que realizan merecen honra, merecen reconocimiento y eso está bien, pero no podemos minimizar o hacer sentir que el pequeñito, el que está quizás todavía luchando con cosas, vale menos, porque el Señor dijo que esos pequeñitos eran valiosos para Él. Amén.